en la cual no hay humedad, ¿no? La época seca. Pero cuando hay humedad, pues estas semillas dan rápidamente porque el suelo, ¿no? La tierra se llena, pues, ¿no? De agua, se humedece, se recuperan, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hablamos de las lomas de Lima? De Lima metropolitana, no hablo de las lomas del Manzano, de Lúcumo que están en Pachacamac. No, hablo de las que están, por ejemplo, en el distrito del Rímac. eh, lo que se llamaba la Pampa de Amancaes o las lomas de Amancaes, que pues durante muchos años después de que han sido invadidas han estado completamente secas, aún en pleno invierno. En ese caso, pues para recuperar esas lomas tuvo que haber intervención, ¿no? Humana. Entonces ahí se partió de cero. Claro, hubo ayuda humana, pero imaginemos que no hubo ayuda humana, ¿no? Que simplemente se partió de cero. En ese caso sería pues una sucesión primaria. Claro, al haber ayuda humana, pues no podríamos hablar de una sucesión en forma, pero vamos, o sea, si hubo ayuda humana también se tuvo que empezar de cero, porque pues todo estaba completamente seco. No sé si se deja entender la idea. Sí, profesor, muchas gracias. Y De una última nada. pregunta Dime, no hay es problema. sobre, ¿al consumidor cuaternario se le considera los carroñeros o a quién? A ver, ese es un asunto algo casi, casi mítico, ¿ya? Ocurre que cuando tú hablas de carroñero, cuando tú hablas de necrófago, cuando hablas de carnívoro, cuando hablas de herbívoro, no se habla exactamente de una posición o ubicación en la cadena alimenticia, sino se habla más bien de la actividad que realiza el ser para comer. Por ejemplo, un carroñero que consume carroña, ya, eso no involucra que esté en primer nivel, segundo, cuarto, quinto nivel, o sea, no interesa el nivel, simplemente se dice que come carroña. Un carnívoro come carne, ya más allá de si está en el segundo, tercer, cuarto, quinto nivel, o sea, no interesa eso. Estamos claros. Es simplemente que se está uno refiriendo a lo que hace el animal. Ahora, si tenemos una cadena alimenticia y empezamos a ver, por ejemplo, en el mar frío del Perú, el fitoplancton es el primer nivel, que son los productores. Luego tenemos al zooplancton, que es el segundo nivel, que consume los productores. Llamaríamos herbívoro. Pero ojo, llamamos herbívoro porque consume pues vegetales, no porque esté en el segundo nivel. ¿De acuerdo? Y del tercer nivel hacia arriba, donde está pues, por ejemplo, la anchoveta, que se come al zooplancton, pues la anchoveta estaría en el tercer nivel y sería carnívoro. Y el bonito que se come la anchoveta, que está en el siguiente nivel, también es carnívoro. No sé si me entiendes. Y el siguiente nivel, que es el lobo de mar, también es carnívoro. O sea, ahí que pongo, carroñero, predador, superdepredador. O sea, no hay relación. Repito, herbívoro, carnívoro, carroñero, necrófago, son términos, ¿no? que se asocian con la forma de consumo de su alimento, no con la posición en la cadena alimenticia. Por eso en las cadenas alimenticias se habla de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y demás, ¿no? No de los otros términos. Ok, profesor, muchas gracias por su ayuda. De nada. Gracias por preguntar más bien.
Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Te escucho. Sí, ahorita se lo mando la pregunta, profesor. Ah, ya, ya, listo, no hay problema. A ver si me podría ayudar. Ah, ¿cuál de todas? ¿Las tres y la cuatro? ¿O la tres nada más? La 3, profesor, empecé con el enunciado número 2. Dice, solo se ve afectado el entorno que lo rodea. Ya a ver un ratito que lo que ocurre es que como lo has escaneado, estoy tratando de girarlo. A ver un momento, ya vamos a... ¿Dónde estás? Acá. Ay, ay, ay. A ver. Me dices el ejercicio, la pregunta 3, ¿no? Sí, la 3, profesor, es contaminación. A ver, dice, los efectos de la contaminación ambiental afectan el equilibrio de los países. ¿Ya? Según el conocimiento perdón, un momento. Según el conocimiento de contaminación ambiental, marque con verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. A ver, la contaminación ambiental rompe el equilibrio de cualquier sistema, bueno, de cualquier sistema ecológico, ¿no? Entendiendo que se refiere a eso, pues sí, la contaminación rompe con el equilibrio, ¿no? Es conocido como desequilibrio causado por la actividad humana. Bien, ya, así tendríamos porque eso es verdad. Solo se ve afectado el entorno que los rodea. Bueno, eso es muy relativo, porque si hablamos de un ecosistema, eh, por ejemplo, como los ecótonos, que son ecosistemas que están pues entre otros dos ecosistemas, como las marismas, pues entonces, si el ecótono se altera, pues se alteran los otros ecosistemas que lo rodean. A ver, vamos, podría ser verdad, o también no. Vamos a ver qué tenemos con la 3. Genera contaminación en los tres sistemas aéreo, tierra y acuático. Ya, a ver, pues recordemos que la contaminación es un efecto, ¿no? Es un efecto de lo que el ser humano hace sobre la tierra, ¿correcto? O sobre, pues, ¿no? El entorno. Entonces la contaminación no genera contaminación. La contaminación es el resultado y sí afecta los tres sistemas, ¿no? Aéreo, terrestre y acuático. Ujú. Bueno, entonces tendríamos pues, ¿no? La primera es verdadera, la tercera es falsa y la segunda, por tanto, también es falsa. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, pero lo que está es que le puse circulito porque me dejó en duda porque te dieron como clave la B. Claro, lo que pasa es que, a ver, te explico. Si tú me dices que solo se ve afectado el entorno que lo rodea, ¿que rodea No a es del quién? todo de verdad. O sea, que rodea a quién, no sé si me dejo entender.
Sí, 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 es más o Claro, o menos sea, entiendo. porque el entorno es justamente el entorno, si me dicen contaminación ambiental, afecta el equilibrio de los países, claro, afecta el equilibrio del país, pero de la zona en la que se encuentra. Vamos, si alteramos el ecosistema del bosque tropical amazónico desde Brasil, ¿se afecta solo Brasil? No, se afecta también la parte de Colombia, la parte de Perú, porque es un solo ecosistema. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, yo también Entonces, pensé eso. Era un claro. poco relativo, no sé por qué tiene esa clave. Exacto. Cuando es relativo, hay que irse a lo global. Y lo global es que es falsa la premisa. Entiendo. Y lo de tercero, profesor, ¿Cuál? que también lo pusieron como verdadero y usted me acaba de decir que es falso, porque también, Lo que pasa es que la contaminación no genera contaminación. La contaminación es el resultado de, eso también es cierto. claro. Entonces, ahí vamos con ese hecho, pues, ¿no? Si la contaminación es el resultado de que la contaminación genere más contaminación, pues, no. Lo que genera es daño, ¿no? Lo que genera es enfermedad, lo que genera es pues lesión a la salud humana, ¿no? O a la propia salud del ecosistema, pero la contaminación es el resultado, no es la causa. Ah, entiendo. Tal vez están planteada el enunciado 3. Creo que lo Claro, tomaron, el que desarrolló lo tomó en otro sentido. claro. Ah, entiendo. Profesor, también podría explicar sobre los distintos tratados que hay. Sí, en Los esta clase. tratados. ¿Cómo se llama? Permíteme. El A ver, Montreal. déjame revisar un momento si tengo aquí a la mano la información, porque pues eso de los tratados básicamente es una cuestión de solo mención, ¿no? No de que pues sea ¿Seguro, profesor, que no puede algo venir que el examen? no, o sea que no es que se requiera conocerlo al dedillo, ¿no? Porque es No, básicamente una o sea, cuestión, o creo que sea, más o menos tengo conocimiento que, por ejemplo, hay un tratado que prohíbe el tráfico de animales, otro que prohíbe claro, los alimentos transgénicos. sí, por Más o eso menos te tengo decía, conocimiento, pero déjame ver para que estemos todos, o sea, para que estemos claros. A ver, déjame buscar porque por acá justo tenía yo algo específicamente sobre eso, sobre justamente los acuerdos y todo eso. A ver, ¿dónde estás? Ujú. Ya, a ver, un momento, por favor. Y ya está. Mm, ay, ay.
Ya, a ver. Si lo estás mirando, ahí tenemos pues algo, ¿no? Un cuadrito sobre justamente estos acuerdos, tratados, ¿de acuerdo? Sí, entonces Sí, profesor, sí vamos lo a estoy ir viendo. pues haciendo alguna anotación de pues cada uno de ellos, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ay, ay, ay. Perdón, porque pues a menos que esté acá, no, a ver. Mm, mm. Ay, un momento. ¿Dónde? Ya. Vamos a empezar entonces con el primero, que justamente es la Declaración de Estocolmo, ¿ya? A ver, cuando hablamos de la Declaración de Estocolmo, estamos hablando básicamente de el medir, ojo, medir el impacto de la actividad humana en los mares, en los océanos, ¿de acuerdo? Y evitar pues el daño a los recursos, ¿no? De justamente el océano, ¿no? Recursos pues marinos o incluso, no, sobre todo marinos, ¿ya? Parte también es dulce acuícola, pero sobre todo marinos, ¿de acuerdo? Ese es en el asunto pues de la declaración de Estocolmo, ya que es pues del año 1972, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, luego tenemos CITES, ¿correcto? Del 73, ¿cierto? Y cuando hablamos de CITES, estamos hablando de la Convención pues, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, ¿correcto? Básicamente, cuando hablamos pues, de este asunto, estamos hablando de que los países se comprometieron en su momento pues, a proteger desde el punto de vista de conservación. Ojo, conservación que es uso adecuado del recurso. No, no es que pues recurso se dilapide, no, es hacer uso adecuado del recurso. Entonces, repito, es pues para evitar que los recursos, ¿no? De flora y fauna de un país pues sean comercializados de manera indebida y explotados, ¿no? De manera indebida, ¿de acuerdo? Ese es pues el detalle con este convenio del CITES, ¿de acuerdo? En resumen, ¿no? Porque justamente estamos hablando pues de algo pequeño, ¿no? Luego tenemos el siguiente, ¿no? La Carta Mundial de la Naturaleza.
Entonces te repito, hablamos de la Carta Mundial de la Naturaleza. Y pues cuando estamos hablando de la Carta Mundial de la Naturaleza, ya estamos hablando de, a ver, ¿dónde estás? Acá. Hablamos de la protección de los procesos ecológicos. Ya, o sea, hablamos de proteger los ecosistemas, sobre todo aquellos que son considerados esenciales, esenciales para el desarrollo de un país o de una sociedad o de, pues, en el caso de, por ejemplo, de Sudamérica, el ecosistema más grande que es el bosque tropical amazónico, pues que afecta a muchos países. Entonces, se llama a los países, ¿no?, a replantear sus políticas extractivas para evitar que el recurso se dilapide y se dañe y mantener el recurso pues a largo plazo. Ya, ese es en el asunto de la Carta Mundial, ¿no?, de 1982. Luego tienes el protocolo de Montreal del 87, ¿ya? Protocolo de Montreal del 87. Bien, en el caso del protocolo de Montreal, ya estamos hablando de la protección de la capa de ozono, ¿ya? El protocolo de Montreal, repito, estamos hablando de la protección, ¿no?, de la capa de ozono. Justamente es algo pues importante porque es uno de los primeros acuerdos, convenios, en donde se menciona que hay que controlar la producción mundial de sustancias que la agotan hasta llegar a un punto en el cual pues se deban eliminar por completo estas sustancias que agotan la capa de ozono. Pues entonces, obviamente, pues ahí tenemos, ¿no?, el inconveniente de que pues muchos países, ¿no?, sobre todo pues países como Estados Unidos, que es, si no el que contamina más, uno de los que más contamina, pues constantemente retiran sus firmas de estos convenios, ¿no? Y pues siguen contaminando, ¿no?, para desarrollar su industria. Mientras que los demás países, pues, al haber firmado, no retiran su firma y pues, siendo los que menos contaminan, son los que más cumplen con estos convenios, ¿no?, con estos acuerdos. Bien, entonces ahí tenemos, pues, como te decía, algunos ejemplos, ¿no? A ver, un momento, por favor. Bien, a ver, vamos pues con el siguiente. El convenio de Basilea. Convenio de Basilea. A ver, cuando hablamos del convenio de Basilea, estamos hablando del el control de desechos tóxicos, ¿no?, que viajan de un país a otro. Hablamos entonces del movimiento transfronterizo de sustancias nocivas al ambiente. Hablamos entonces de cooperación internacional para que pues estos desechos tóxicos peligrosos sean adecuadamente transportados hasta su lugar de disposición final, ¿no? Un ejemplo es pues lo que ocurre con los desechos radioactivos, ¿no?
si van de un país a otro, pues tienen que cumplirse ciertos protocolos de seguridad. Y no pueden pues simplemente enviarse de manera libre, ¿no? Hay que seguir, repito, algunos protocolos detallados de país en país, ¿de acuerdo? Otro asunto, otro asunto pues tiene que ver con lo que es, ¿no? Eh, aunque pues parece que no tuviera mucho que ver, es el hecho que hay que ver incluso los movimientos, ¿no? Empresariales de justamente estas empresas, valga la redundancia, que se dedican pues justamente al transporte de desechos tóxicos, ¿no? Desechos peligrosos. Eso es importante porque así los países se aseguran, ¿ya? Se aseguran de no tener pues sorpresas, ¿no? En su suelo. Es pues algo formal, ¿no? Lo otro es pues la Convención sobre el Cambio Climático de el año de 1992. Estamos hablando de pues, ¿no? El convenio marco, ¿no? Para el cambio climático, que es una de las cosas que se crearon pues justamente después, ¿no? De la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. O sea, la Convención sobre el Cambio Climático, ¿no? O el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues se produjo justamente, ¿no? Eh, 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 digamos así, como parte de todo el proceso que fue pues la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro el año 92, ¿de acuerdo? Donde también se incluye el asunto pues de la Convención sobre la Diversidad Biológica y la lucha contra la desertificación, ¿de acuerdo? A ver, y entonces, ¿a qué hacemos referencia? A la acción humana, a la acción humana, ¿de acuerdo? Repito, es a la acción humana. Ese es el punto. Entonces, dado que es sobre la acción humana, pues tenemos que recordar que uno de los objetivos, ¿ya? Redunda en el asunto de los gases de efecto invernadero y nos invita pues a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Mm, ¿Por qué? Porque se sabe pues que los ecosistemas no se adecúan, no se adaptan rápidamente al cambio climático y que más bien lo que ocurre es que los ecosistemas colapsan, no se dañan por este asunto del cambio climático. No todos tienen pues la fortaleza o resiliencia de recuperarse y regresar a como estaban antes, ¿no? Todos cambian, ¿ya? Eh, También hace un llamado de atención sobre justamente los modelos productivos, ¿no? Entonces, este convenio invita a un cambio en los modelos y estrategias productivas de los países firmantes para, pues, reducir, evitar en lo posible el uso de combustibles fósiles y de esa manera reducir, pues, no las emisiones de CO2, que es no el único, pero sí el principal gas de efecto invernadero por la cantidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Sí, no sé si me estoy dejando entender. ¿Qué pasó? Listo. A ver. Entonces, sigamos, ¿no? Que ya vamos avanzando. Luego vemos, pues, que ese mismo año tenemos el
¿no? Convenio marco sobre la diversidad biológica, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Convenio marco, no, convenio marco sobre diversidad biológica. Que pues también fue el año 92, ¿cierto? Ya, ¿dónde estamos? A ver. Aquí se habla acerca de hacer que este convenio sea un instrumento. Ya, repito, sea un instrumento, ¿no? Un instrumento para preservar y conservar la diversidad biológica. Hacer uso sostenible de los recursos. Hacer que las poblaciones de los diversos países firmantes participen de una manera justa y equitativa de aquellos beneficios que se deriven pues justamente del uso de los recursos, ¿de acuerdo? Y también habla del recurso genético. Ese es un asunto importante porque justamente de eso guarda relación con lo que hoy en día pues no se llama derecho genético. O sea, hay, por ejemplo, el caso de la maca. Se supone que no el único tal vez, pero sí el principal país que explota y que además podría comercializar maca es el Perú. Pero pues hay un problema con ese asunto, ¿no? En el mundo tenemos también ya maca china, porque pues, ¿no? Varios grupos chinos terminaron llevándose, digamos, la semilla de maca, por utilizar un término pues muy común, y terminaron cultivando maca pues allá, ¿no? Y entonces, eh, perdimos en gran medida el derecho al usufructo de este recurso genético, porque pues ahora ya tenemos maca peruana y maca china, ¿correcto? Ahora, a nivel global, pues lo ideal sería que no existan estas cosas, ¿no? Pero dado que hay un beneficio económico, entonces se hace necesario que cada país pues regule adecuadamente y junto con Naciones Unidas determine el beneficio económico que trae el uso del recurso natural que uno está explotando en su propio país. ¿De acuerdo? Entonces es, repito, más o menos como un instrumento de control, ¿no? Ahora, también esto fue ampliado, ¿no? Esto fue ampliado con el protocolo de Cartagena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el protocolo de Cartagena habla acerca de lo mismo, pero va un poco más allá. Habla de la biotecnología y habla, por ejemplo, ¿no? De los organismos transgénicos obtenidos justamente bajo esta eh, biotecnología. Y además del papel, pues, ¿no? De la ciencia, la política, la economía en la agroindustria y los negocios que se hacen, pues, a partir, ¿no? De la agroindustria. Entonces es un asunto pues no solo que tiene que ver ya con la parte biológica, sino también con la parte pues política decisoria de cada país, ¿no? Luego tenemos el protocolo de Kioto, ¿no? Protocolo de Kioto. Y pues, ¿qué nos dice, ¿no? El protocolo de Kioto. Nuevamente tocamos el asunto de la emisión de gases de efecto invernadero, que no es el único, ¿no? Recuerda que ya en la Convención sobre el Cambio Climático ya se habló un poco de eso, que antes en Montreal también, pero bueno, el del Kioto, el protocolo de Kioto, ha sido pues, digamos, más reconocido, no solo porque hubo más países firmantes, sino que además, compromete a los países altamente industrializados a justamente ver
cómo ellos reducen sus gases de efecto invernadero. Entonces ocurre pues que muchos de estos países con el pasar del tiempo han ido retirando sus firmas, ¿no? Porque pues no encuentran otra fuente de energía, otro combustible para satisfacer pues sus necesidades energéticas y por tanto pues se sigue liberando gran cantidad de CO2, ¿ya? Y bueno, pues ese es el punto, ¿no? Em, ahora, este protocolo de Kioto, ¿ya? Tiene objetivo vinculante. Objetivo vinculante es que es obligatorio para todas las partes, ¿de acuerdo? Obligatorio para todas las partes. Pero pues como es conocido, pues más de un país no lo cumple, ¿no? O no lo pretendía cumplir, en fin. Pues y entonces, en el año 2012, ya en Doha, en Qatar, se aprueba una enmienda para el protocolo de Kioto. ¿Cuál es esa enmienda? A ver, el protocolo de Kioto estableció una reducción del 5% entre el 2008 y el 2012, que es el primer rango de años en donde debe verse pues que los países han reducido sus emisiones. Pero el 2012, la enmienda de Doha, pues cambió las cosas, ¿no? Y pues, eh, ¿qué ocurre? Que el protocolo de Kioto terminaba el 2012. No había otro. Por eso es que en 2012 en Doha es que se hace la enmienda para que pues pase el 2013 al 2020, un segundo periodo de compromiso, ¿ya? Donde se incluyeron pues no más cositas sobre justamente la obligatoriedad de que cada país firmante informe pues, ¿no? Cómo es que está avanzando con la reducción de la emisión de CO2 o de otros gases de efecto de invernadero. Ahora bien, entonces, eso pues es el cambio que se ha tenido, ¿ya? ¿Y quién está, pues, digamos, a cargo de que estos acuerdos se cumplan? Pues, ¿no? Las mismas Naciones Unidas, ¿no? Y las oficinas, pues, de cada país, por cierto. Bueno, vamos al protocolo de Cartagena y al acuerdo de París. Ya, a ver, ¿dónde estás? Protocolo de Cartagena, ¿no? Bien, como ya te había adelantado, en el caso del asunto del protocolo de Cartagena, pues estamos hablando, ¿no? De la supervisión en cuanto, pues, a los organismos modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque, pues, justamente, por ejemplo, acá en Perú todavía tenemos eh, una norma legal que impide que en el Perú se cultiven alimentos transgénicos, como por ejemplo, pues, el maíz transgénico, ¿no? O soya transgénica. Esto fue el hecho de que se permita fue un pedido de muchos eh, agricultores y ganaderos porque, por ejemplo, pues para el alimento del pollo, ¿no? Las granjas, pues, ¿no? Que comercializan gran cantidad de pollo,
tienen que alimentarlos pues con grano duro, ¿no? Y pues, si hablamos de grano duro, el maíz de grano duro es un maíz transgénico, es un maíz que se importa de otros países. Entonces ahí está el asunto. Nosotros tenemos una moratoria todavía. Acá en el Perú no se cultiva plantas transgénicas. Y el control de esos transgénicos, repito, el control de esos transgénicos lo hace pues, o se logra a través del protocolo de Cartagena, ¿de acuerdo? Que es un instrumento internacional justamente que regula, ¿no? El uso, la aplicación, ¿no? Y todo lo relacionado con la biotecnología moderna y pues el uso, ¿no? De organismos vivos modificados. Bien, luego tenemos los acuerdos de París, ¿cierto? Acuerdos de París. Y entonces, cuando hablamos de París, nuevamente estamos hablando del cambio climático. Pero en este caso, estamos hablando ya de un aspecto más legal. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el compromiso no solo es un mero acto formal de firmas, sino que además, ¿no? Hay un claro proceso jurídicamente vinculante. ¿A qué nos referimos? A que el incumplimiento de estos acuerdos o de cualquiera de estos acuerdos, pues lleva a sanciones al país que no los cumpla. Sanciones que obviamente pues están en el documento, pero que además pues van a ser parte de las Naciones Unidas en lo que se encarga pues, ¿no? De verificar que esto se cumpla. Para eso los países tienen que pues empezar a apoyarse en finanzas, en transferencia tecnológica, en el desarrollo de las capacidades para manejar estos problemas, ¿de acuerdo? Bien, si finalmente pues no se ha logrado mucho, aunque pues eh, en lo que se ha avanzado pues es creo tal vez lo que se ha podido con todas las trabas que han puesto los países pues más desarrollados, ¿no? Curiosamente los países menos desarrollados o en vías de desarrollo son los que más han avanzado en cuanto a esto, ¿no? En cambio los países pues con mucho mayor desarrollo no lo han hecho de igual forma, ¿no? Entonces, bueno, eso es pues el asunto que quería compartir justamente sobre lo que hemos visto, pues, ¿no? El protocolo de Kioto, ¿no? Y los demás, ¿de acuerdo? Sí, profesor, me quedo todo claro. Muchas gracias. De nada. Mm, Una última pregunta, profesor, ahí se la mando al chat. ya, sí, un momentito, por favor, ya. A ver, lo que pasa es que... mm, mm, a ver, ya está. A ver.
Ahora sí. Listo. A ver, dice, Iván es un niño muy consciente de su salud. Todos los días practica el correcto lavado de manos, se cepilla los dientes después de cada comida y se baña. Con estos hábitos de higiene, ¿qué está promoviendo Iván? Ya, o sea, me preguntan, ¿no? Iván está promoviendo su salud a través de qué? Si se lava las manos, se cepilla los dientes. Claro, todos sabemos que está pues cuidándose, ¿no? Pero está promoviendo su salud a través de, a ver, estilo de vida óptimo podría ser. Hablamos de limpieza básicamente, ¿no? Promoción de una buena condición física, tal vez, pero no me dice que está haciendo ejercicio. Solo me dice que se lava y se cepilla los dientes y además se baña. Entonces, ¿qué está reduciendo? Está reduciendo pues la carga microbiana. Ya, repito, está reduciendo pues la carga microbiana. Y esa sería pues nuestra respuesta, ¿no? O sea, la B no está mal en todo, pero no es tan específico como la B, ¿no, profesor? Claro, porque estilo de vida óptimo involucra pues no solo la higiene, o sea, la profilaxia, que es lo que estamos viendo acá, que es la limpieza, sino también involucra pues nutrición, ¿no? Un buen descanso, involucra una nutrición ideal, ¿no? Idónea para su edad, ¿no? Que por cierto tampoco nos mencionan la edad, pero pues nos dicen pues que es un jovencito, ¿no? Es un niño. Entonces hay que ver que el niño está haciendo todo lo posible por tener menos microbios o microorganismos en su cuerpo. Ah, entiendo, profesor. Muchas gracias. De nada. Ese entonces mi consulta. Listo. Gracias a ti por preguntar.
puede hacer pues estrella. Ahí no hay espacio para ahí.
Después voy, después voy. Después voy. Gracias, gracias, ya estamos aquí de nuevo. Bien, a ver, y entonces estamos allá. Ahora sí, vamos a compartir entonces. Listo. Bien, esta semana ha sido pues la semana, o es, ¿no? La semana donde estamos viendo pues este asunto de ecología, ecosistemas y demás, ¿cierto? Bien, entonces vamos a empezar pues con la parte, digamos, introductoria, ¿no? Decimos pues que la ecología fue propuesta, ¿no? En 1860 por nuestro amigo Ernst Haeckel. Y él habla, ¿no? Básicamente de cómo hay interdependencia, solidaridad, ¿no? Sobre todo interdependencia entre, pues, ¿no? Los diferentes seres vivos y entre estos y su entorno, ¿no? Y su entorno, ¿de acuerdo? Y entonces, básicamente, pues, estamos hablando de una ciencia que estudia las relaciones, ¿no? Relaciones entre individuos de la misma especie, individuos de distintas especies y de todos con el entorno. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, cuando hablamos de individuos de una especie, estamos hablando pues de población, ¿correcto? Población. Una población es pues el conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? Y ocupan un mismo espacio como grupo, ¿no? Ocupan un mismo espacio en un tiempo determinado. Entonces, la población queda determinada pues por el tiempo, es decir, en qué momento estamos analizando u observando, ¿no? A ese grupo, ¿de acuerdo? Y en dónde, ¿no? El lugar, el espacio, ¿de acuerdo? Bien.
Luego tenemos, pues, dentro ya de la dinámica de poblaciones, la tasa poblacional, ¿no? Que básicamente, pues, es eh, la medida que nos indica, ¿no?, cómo va creciendo la población. Entonces, por ejemplo, tenemos N de natalidad, cuántos nacen vivos, M de mortalidad, que es cuántos mueren, y de inmigración, cuántos llegan, ¿no?, de otras poblaciones de la misma especie. Y finalmente tenemos pues E de emigración, que es cuántos de la población se van hacia otras poblaciones, ¿no?, de la misma especie. Entonces, tenemos pues los resultados cuando la población decrece, cuando crece y cuando pues permanece en equilibrio. Bien, entonces ya tenemos por ahí pues ese aspecto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un ecosistema, debemos pues recordar que todo ecosistema tiene pues no dos componentes. El componente vivo es la biocenosis, ¿de acuerdo? Y el componente físico, que es el biótopo. Repito, el componente vivo, ¿no?, o sea, los seres vivos que constituyen pues la biocenosis, y el componente físico, que es pues el biótopo, ¿no? Todo ello constituye pues, ¿no?, lo que llamamos ecosistema o sistema ecológico. Bien, ahora, en todo ecosistema pues vamos a encontrar los componentes, decía, físicos o abióticos, ¿no? Y en ellos pues vamos a encontrar la interacción con el agua, con el aire, con el viento, con la luz, el calor, la temperatura, que van a ser pues considerados, ¿no?, factores climáticos. Y si hablamos de suelo, pues hablamos de factores edáficos o de suelo. ¿Sí? Bien. Y entonces, pues, en el caso de los factores climáticos,
En el caso de los factores climáticos, pues tenemos, por ejemplo, la luz. Y hablamos, pues entonces, ¿no? De cómo responden los individuos, ¿no? A la luz. Hablamos, por ejemplo, pues, ¿no? En el caso de animales, ya, pues, en el caso de animales hablamos, pues, del ritmo circadiano, ¿no? La cantidad de horas está el organismo despierto y la cantidad de horas que está dormido, ¿no? Eso determina, pues, si el animal es diurno o nocturno, por ejemplo. Bien, y luego hablamos, pues, por ejemplo, ¿no? De la, perdón, hablamos, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Que es, pues, justamente la forma de medir, ¿no? El calor. Bien, hablamos entonces, te decía, de la temperatura y ahí podemos, pues, mencionar algunos hechos, pues, muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo, pues, que hay un rango vital, ¿no? No todos los seres vivos, pues, viven a la misma temperatura o alta o baja, ¿no? Pero sí nos podemos encontrar como, pues, seres vivos entre los 0 grados centígrados y los 50 grados, ¿no? Ahora habrá, pues, existirán de todas formas organismos que vivan por encima de los 50 grados, termófilos, o que viven incluso, ¿no? Por debajo de los 2 grados bajo cero, ¿no? Y van a ser, pues, criófilos, ¿no? Viven bajo cero. Entonces, sí, pues pueden darse esas cosas también, pero recuerden que son extraordinarias, ¿no? Y eso es en cuanto, pues, decía la temperatura, ¿no? Pero también hay que ver en cuanto a la temperatura, pues, cómo se adaptan, ¿no? Los seres vivos, por ejemplo, ¿no? Hay animales, ¿ya? Y entonces te decía, hay animales que son capaces, pues, de regular su temperatura y mantenerla, pues, constante. Estos animales que son capaces de regular su temperatura y mantenerla constante, ¿no? Son llamados, pues,
Homeotermos. Homeotermos. Bien, ahora, pues hay otros que no pueden mantener su temperatura interna constante, ¿no? La adecuan al entorno, se va variando con el entorno. Y hablamos entonces, pues, de organismos poiquilotermos, ¿no? Poiquilotermos. Bien, bien. Ahora, ejemplos, pues, ¿no? De animal homeotermo, pues, te repito, mamíferos, aves. Ejemplo de animal poiquilotermo, reptiles, anfibios, peces. Bien, bien. Vamos ahora con, un momento, por favor.
Habíamos avanzado entonces ya con la parte pues de luz, calor. Hablemos del agua. Hablemos, repito, del agua. Cuando hablamos del agua, debemos recordar que en el caso del agua, pues consideramos al agua como dos aspectos, ¿no? Medio de vida, medio de vida y soporte de vida. Medio de vida, pues recordemos porque muchas especies viven, ¿no? En el agua. Son pues organismos acuáticos, ¿cierto? Pero además, decía, también es pues, también es considerado como el soporte de vida, ¿no? Dado que pues diversas reacciones químicas ocurren pues justamente, ¿no? En el interior celular. Bien, ahora, hablamos entonces del agua como medio y como soporte de vida. También tenemos que mencionar pues hablemos también de la humedad relativa, ¿no? El porcentaje, pues, de vapor de agua en la atmósfera. ¿Y por qué eso es importante? Porque justamente eso va a determinar, ¿no? Va a determinar la tasa de evaporación. La humedad relativa, recordemos, va a determinar la tasa de evaporación corporal de, pues, los animales. A su vez, ¿no? La humedad relativa también
tiene que ver pues con la sensación térmica, ¿no? Cómo o qué tanto calor o frío podemos sentir según pues el porcentaje de humedad en el aire. Bien. Luego tenemos el aire, el viento sobre todo, pues para trasladar semillas, para trasladar polen, ¿no? Permitir la polinización, ¿de acuerdo? Y finalmente pues tenemos el suelo y los minerales propios del suelo. Bien, cuando hablamos de los minerales en el suelo debe contener básicamente, bien, hablamos, repito, minerales presentes en el suelo, calcio, magnesio, ¿correcto? Fósforo, nitrógeno, manganeso, boro, que de esa forma pues puedan garantizar, ¿no? La vida o la larga vida de la planta, ¿no? Y poder utilizarla pues más de una vez. Bien, ahora, si el suelo es o debe ser fértil, a lo mencionado se añade algo llamado humus, ¿no? Humus. Bien, bien. Hablemos ahora del flujo de materia y energía
en el ecosistema. Y para eso pues tenemos que hablar de la llamada cadena alimenticia. Bien, una cadena alimenticia representa pues el flujo de materia y energía dentro de un ecosistema, porque pues ahí vamos a encontrar organismos productores y organismos consumidores. Los productores siempre van a ser los vegetales, ¿no? Debido justamente a su capacidad fotosintética. Los animales, por regla entonces, vamos a ser solo consumidores. Un momento, por favor.
Bien, y entonces, en una cadena alimenticia, los organismos productores, o sea, los vegetales, son aquellos pues que capturan, ¿no?, la energía solar y la almacenan en pues en bien. Y entonces, el primer nivel trófico o primer nivel de la cadena es pues justamente el de los productores. Entonces, en el primer nivel tenemos a los productores, que son los vegetales. En el segundo nivel, pues a los que consumen estos vegetales, o sea, los herbívoros. Y todos los que están por encima, pues van a ser llamados carnívoros. ¿De acuerdo? Carnívoros. Ahora, el tercer nivel trófico está formado por aquellos, pues repito, que se comen a los del segundo, o sea, los herbívoros, que son, reitero, los, igual que en el caso de los órdenes anteriores, pues todos son, reitero, consumidores. ¿Ya? Ahora bien, podemos ir al cuarto, al quinto, sexto, hasta n niveles tróficos. ¿Cuándo es que hablamos? Ya. A ver, el término carroñero hace referencia a su hábito de consumo, su hábito de alimentación, no a una posición en la cadena alimenticia. Ojo, ¿ya? No estamos viendo ahí a un candidato en la imagen, pues a estar como carroñero o estar dentro de la escala trófica. La escala trófica solamente tiene productores, consumidores y obviamente los descomponedores. ¿De acuerdo? Bien, y entonces los descomponedores pues son bacterias que pues lo que hacen es, los descomponedores, repito, son bacterias, bien, los descomponedores nunca deben faltar en un ecosistema concebido actualmente. Bien. Ahora, si trasladamos la pirámide alimenticia que hemos visto, o la cadena trófica, perdón, si trasladamos la cadena trófica a una pirámide, pues vamos a encontrarnos con eso, ¿no? A ver, te decía entonces, podemos coger la cadena y transformarla en pisos de una estación, ¿no? Ecológica. Hablamos, pues, por ejemplo, de que todo lo que es calórico, que genere calor, que así genere la, perdón, los productores
primarios o simplemente productores son pues los que van a recibir la energía del sol y van a proveer de esa energía a toda la cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la materia, pues, la materia que se obtiene, ¿no? Finalmente, pues, es reciclada. ¿Por qué? Porque los descomponedores son los que justamente terminan, pues, ¿no? El trabajo, convirtiendo todo, pues, en desecho. ¿De acuerdo? Pero ahora, ese es un asunto interesante. ¿Cuál es ese desecho que sale de nivel a nivel? Bueno, entonces, pues, no es un desecho. Lo que estamos viendo es que al pasar la energía de un nivel a otro, algo de ella se pierde. ¿Qué se pierde de ella? Se pierde el 10% de energía. Entonces, a ver, volvamos a dar con propiedad. Si trasladamos la cadena trófica a una pirámide, tenemos la pirámide trófica, donde el piso de esta pirámide va a estar constituido por los productores que capturan energía luminosa y los demás pisos, pues, por los consumidores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, bien. Entonces, repito, si vemos, los descomponedores pues envían a los, perdón, los productores envían a los siguientes niveles menos energía de la que ellos mismos reciben. Esto se denomina ley del diezmo ecológico y pues es lo que es la forma en que se nos muestra que la energía termina disipada en forma pues de calor. Mientras que la materia, te decía, sí se recicla. Cuando un animalito fallece o muere, los descomponedores pues son los primeros en actuar. Bien, bueno muchachos, creo que hasta ahí nomás vamos a quedar. Mi parte, muchísimas gracias y pues ya nos estaremos viendo en otro momento y oportunidad. Sí, cuídense muchos.